Pues aquí le traigo otro pase para que pueda visitar a su hermano en el calabozo. Ay, don Julián, no sabe cómo se lo agradezco. Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó anoche en las oficinas de la droguería. Sí, la verdad es que fue terrible, sí. Jorge, el químico, fue el primero en contármelo. Las malas noticias corren como la pólvora. Bueno, ya sabe usted que Cristina se hospedaba aquí. Por eso el comisario Arratia vino enseguida preguntando por ella. Sí, ahora nos toca que nos acribillen a todos a preguntas, sí. Bueno, yo apenas le he contado nada. Ay, supongo que habrá sido un golpe muy duro para la familia, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Yo venía para explicarle que el hombre al que golpeó Fortunato ya ha salido del coma. ¿De verdad? ¡Ay, por fin una buena noticia! Sí, lo sé de buena tinta, con lo que puede estar tranquila. Está fuera de todo peligro. ¡Ay, gracias a Dios! Pero entonces le soltarán enseguida. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero si ese hombre no ha muerto. Los cargos contra él se rebajarán sensiblemente, pero es improbable que sean retirados, ¿eh? Pero entonces, ¿qué va a ser de mi hermano? Pues seguirá en el calabozo. Ay. Pero cuando los cargos sean firmes, entonces podremos pedir la libertad bajo fianza para que no tenga que esperar encerrado hasta el día del juicio. Bueno, eso ya es un alivio, don Julián. Ay, estoy deseando contárselo a mi hermano. Buenos días. Está tan deprimido el pobre. Le estaremos eternamente agradecidos. He dicho que se levante. Usted perdone, pero tengo que ocuparme de la clientela. Sí, no se preocupe, ya me marcho. Salude a su hermano de mi parte. Sí, gracias de nuevo, ¿eh? Adiós. A ver, ¿qué está pasando aquí? Nada, el viejo este, que ha terminado de desayunar. Yo le he pedido la mesa amablemente. No es cierto, Benigna. Me acaba de sentar. ¿Me está llamando mentiroso? A ver, don Carlos, ¿por qué no se sienta con don Alberto? Ustedes son muy amigos, ¿no? Venga, vamos para allá. Aquí. No le importa, ¿verdad? Muy bien, patrona. Poniendo orden en el gallinero. ¿Eh? Ahora tráigame el desayuno, que tengo un hambre de lobo.